Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de fisiología de ventrículo único y hoy nos toca hablar del manejo quirúrgico y luego del manejo clínico que nos toca darle a nosotros y a ustedes también como cardiólogos de adultos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la paliación del primer estadio. Esta es una parte que es obviamente que es muy infantil en la primera parte de la vida. Estas cardiopatías de ventrículo único hay de muchos tipos. Algunos no van a requerir ninguna intervención y pueden pasar directamente a la segunda fase. Ahora vamos a ver un ejemplo. Algunos van a necesitar algún tipo de recurso de flujo pulmonar adicional que puede ser a través de un stent en el ductus o de una fístula de Blalock-Taussig-Thomas, que se llama ahora. También otros pueden beneficiarse de la perforación y dilatación de la válvula pulmonar en el caso de una estenosis pulmonar membranosa o atresia pulmonar membranosa. Otros más bien van a tener exceso de flujo pulmonar y requerirán de un banding de la arteria pulmonar. Ahora lo vamos a ver. En el caso del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, se puede escoger la cirugía de Norwood o el estadio 1 híbrido. Esas son las dos posibilidades y de nuevo vamos a ver ahora un poco más de eso. Y también en el caso de la anomalía de Epstein grave, muy severa, se puede utilizar la cirugía de Starnes. Entonces, bueno, solo para recordar un poco los diagnósticos o los nombres de estas patologías que se acompañan de fisiología de ventrículo único son muy diversas, ¿verdad? El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar con septum intacto, la atresia de la válvula tricúspide, la doble entrada ventricular izquierda, el ventrículo único con doble salida, con o sin restricción al flujo pulmonar, el canal atrioventricular completo no balanceado, diversas formas del síndrome de heterotaxia que se acompañan de ventrículo único y otras pues que más raras que no voy a mencionar ahorita. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, lo que les voy a mostrar ahora es un caso que puede pasar, digamos, los primeros meses de la vida sin necesidad de un procedimiento. Es una atresia tricuspidia, pero es un tipo de atresia tricuspidia que tiene una comunicación interventricular y tiene estenosis pulmonar. Entonces, ya de por sí, ¿verdad? El flujo a través de la CIB y de la válvula pulmonar es limitado. Entonces, como hay poco flujo a través de la arteria pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares van a estar bajas y el paciente va a estar con algún grado de cianosis, pero no está críticamente cianótico. O sea que estos pacientes que están, digámoslo así, balanceados, pueden tener saturaciones cerca de los 80 o incluso un poco más altas de los 80 y tener suficiente restricción al flujo pulmonar que no nos preocupa que duren unos meses en esta situación y luego seguir directamente con la cirugía de Emi Fontan o cirugía de Glenn. En este caso, estos casos son favorables, va a dominar el ventrículo izquierdo y además requieren, muy importante, tener una buena comunicación interauricular en el caso de atresia tricuspidia. En otros casos sí se va a necesitar, como les mencioné, una fístula de Blalock-Taussig o bien un stent en el ductus. Este procedimiento de stent en el ductus es relativamente reciente, más o menos en los últimos 10 o 15 años es que estamos haciendo este procedimiento y aquí en nuestro país ya empezamos a hacerlo en los últimos 2 años más o menos. Y la fístula de Blalock-Taussig sí es la cirugía clásica, ¿verdad? Que se hace desde hace mucho tiempo. Aquí está un eco de un paciente que se le colocó un stent en el ductus. Entonces vemos el arco de la aorta y vemos aquí donde está la mallita
Esos stents que estamos usando son stents coronarios, no medicados, son, ¿verdad? Y no recubiertos. Eh, en algunas partes del mundo están usando stents medicados. Sin embargo, pues el efecto que tiene la medicación en bebés tan chiquititos es cuestionable, entonces todavía preferimos usar los stents no medicados. Este es un procedimiento de cómo colocamos el stent en el ductus. Aquí se ven las ramas pulmonares y ven que no tienen conexión con el corazón. Pasamos una guía a través del ductus y sobre esa guía le ponemos el stent. Es un stent pequeñito, entre 3 y 5 milímetros, dependiendo del peso del paciente. Y también el acceso es variado, depende mucho de la dirección del ductus. A veces los ductus son muy verticales y salen del arco aórtico transverso. Y en esos casos preferimos el acceso por arterias carótidas. Si más bien el ductus es muy, digamos, está en la posición habitual, que sale de la aorta del arco distal, ¿verdad? Y tiene una dirección de abajo hacia arriba, entonces podríamos entrar por la arteria femoral. La gran ventaja es que, pues, obviamente se evita una cirugía como la fístula de Blay-Loctaussig y estos chicos se pueden ir rápidamente a la casa, el porcentaje de complicaciones es bajo y no amerita transfusiones. Bueno, eso es lo que dice, digamos, que en caso pues que la hemoglobina no baje mucho, les puedo decir que en la práctica hemos tenido que transfundir un par de nuestros pacientes porque se anemizaron fácilmente durante el procedimiento. Recuerden que son bebés muy chiquititos. Y esta es la famosa fístula de Blay-Loctaussig clásica, ¿verdad? En un caso de atresia tricuspidia, que no tenía suficiente flujo anterógrado por la válvula pulmonar y requirió una fístula de Blay-Loctaussig. Entonces, la fístula de Blay-Loctaussig es un tubo de Gore-Tex que se coloca entre la arteria subclavia derecha y la arteria pulmonar derecha. Esto en caso que el arco aórtico sea izquierdo. Porque si el arco aórtico es derecho, entonces vamos a hacerlo del otro lado, subclavia izquierda a pulmonar izquierda. Esta cirugía, pues obviamente no es a corazón abierto y usualmente se puede hacer sin colocar el paciente en bomba de circulación extracorpórea o también colocando el paciente en la bomba de circulación extracorpórea, pero no hay que detener el corazón regularmente. Otro tipo de cirugía que se le ofrece a los niños con ventrículo único es el banding o bandeo de la arteria pulmonar. Entonces, en los casos más bien donde hay mucho flujo, o sea, puede ser que tenga una CIB muy grande y los ventrículos no sean balanceados, o sea, tenga un ventrículo relativamente pequeño, el flujo hacia la arteria pulmonar puede ser completamente libre. Entonces, estos pacientes más bien están inundados, por decirlo así, de sangre y requieren un procedimiento para limitar el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, de eso se trata el banding. El banding, para hacerlo, pues hay que hacer una toracotomía también y pues se identifica dónde está la arteria pulmonar, se le pasa una banda, que usualmente lo que usamos es una cinta umbilical, y se talla hasta que la saturación de oxígeno lo permita, o sea, que tenga las saturaciones arriba del 75%. Eso se deja ahí por un rato mientras el niño estabiliza la fisiología y si todo está bien, entonces la cinta umbilical se sutura la arteria para que no se mueva. Recuerden que estas estructuras son muy pulsátiles y si no se deja bien fijo a la arteria, se podría movilizar distalmente, que es una de las complicaciones de esta operación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una estenosis pulmonar. ¿El paciente se va a poner más cianótico? Sí, se va a poner más cianótico. Pero lo más importante es que estamos protegiendo la vasculatura pulmonar y permite hacer una anastomosis de Glenn, que es la siguiente cirugía, más o menos a los 6 o 12 meses. En el caso del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, como vimos en la clase de hace una semana,
Es un procedimiento que no estamos haciendo en el país en este momento, pero quiero mostrárselos. Es cuando tenemos el ventrículo izquierdo muy chiquito, una mitral muy chiquita y prácticamente no hay válvula aórtica. Aquí es una atresia aórtica. Entonces, en la cirugía de Norwood lo que se hace es que se hace una reconstrucción total de la aorta ascendente utilizando lo que queda de aorta, ¿verdad? Aunque sea muy pequeñita, la aorta ascendente, y se anastomosa con la arteria pulmonar principal y se lleva un parche hasta el arco aórtico, hasta el arco distal, para hacer esto mucho más grande. Entonces, usualmente este parche lo que se usa es un homoinjerto para que el tejido tenga algo de posibilidad de crecer con el paciente. Vean que la que va a dominar va a ser la válvula pulmonar y el ventrículo dominante en este caso va a ser un ventrículo derecho. Además de esto, pues obviamente las arterias pulmonares eh, hay que separarlas de la arteria pulmonar principal y van a quedar separadas, irrigadas por una fístula de Blalock-Taussig o bien un tubito que se llama fístula de Sano, ahora lo vamos a ver en otro dibujo, y las arterias pulmonares donde estaban conectadas a la arteria pulmonar también se les pone un parche de homoinjerto. Ok, entonces vean que es una cirugía complicada, ¿verdad? Eh, otra parte de esta cirugía es la ampliación de la comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya un flujo de izquierda a derecha bien libre de la sangre oxigenada hacia el ventrículo sistémico, que en este caso va a ser el ventrículo derecho. Esta es la fístula de Blalock-Taussig, ¿verdad? De subclavia a la arteria pulmonar derecha. Y esta es la fístula de Sano, que va del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Muy interesante la fisiología de este tubito, porque va a dar flujo pulsátil del ventrículo sistémico. Entonces, es el doctor Sano, que es un cirujano japonés, la describió hace unos 15 años y hay lugares donde solo hacen esta en vez de esta. No las dos, sino una de las dos, o el Blalock o el Sano. Ok, entonces ya cuando estos chicos se les ha hecho ese primer estadio, o como en el caso de aquellos bebés que no necesitan ninguna intervención, pues estos chicos hay que darles un control muy cercano. O sea, en los primeros meses de vida el control es prácticamente mensual o incluso más seguido si es necesario. Todos estos chicos tienen que tomar aspirina, ¿verdad? Y la dosis de aspirina que usamos es de 3 a 5 miligramos por kilo, una dosis única diaria. Las saturaciones que nosotros esperamos en estos chicos es de 75-85% y en todas las visitas les hacemos eco, porque tenemos que medir algunas cosas. Digamos, a los que se les hizo banding, el gradiente a través del banding. A los que se les hizo la fístula de Blalock-Taussig, el flujo por la fístula que esté llenando las dos ramas pulmonares. También nos interesa ver que la función ventricular esté conservada y que las válvulas que quedan en ese paciente, ¿verdad? Que pueden ser dos válvulas, puede ser una mitral y una aórtica, o pueden ser tres, funcionen apropiadamente y no tengan mucha insuficiencia. Esos van a ser factores fundamentales para decidir si el paciente es candidato a una nueva cirugía o no. Ok, la siguiente cirugía que les toca a estos pacientes, ¿verdad? Que son por estadios, este sería el segundo estadio, es la cirugía de Glenn. Y la cirugía de Glenn tiene como finalidad aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, dejar de depender de una fístula de Blalock-Taussig, reducir la sobrecarga de volumen que le llega al ventrículo único, reducir el flujo pulmonar excesivo y permitir el desarrollo de las ramas pulmonares. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un paciente pueda llegar al estadio 2? Que las resistencias vasculares pulmonares estén bajas. Y para esto vamos a tener que hacer un cateterismo cardíaco preoperatorio para medir las presiones pulmonares, para sacar las fórmulas de resistencias vasculares pulmonares y saber si el paciente va a tolerar o no va a tolerar
la anastomosis de Glenn o Emi-Fontan. Entonces, también requiere de anatomía favorable, ¿verdad? En el eco podemos ver que las válvulas estén competentes, que la función ventricular sea adecuada y que las ramas pulmonares estén bien desarrolladas o que se puedan ampliar quirúrgicamente durante la operación. Lo ideal es que el Glenn se haga entre los 6 y los 12 meses de edad. Entonces, el Glenn no es otra cosa que una anastomosis cavo-pulmonar, ¿verdad? Entonces, la cava, en este caso, ¿verdad? Esta es una cirugía de Glenn, se separa por completo de la aurícula derecha, aquí la cava superior, y se anastomosa a la arteria pulmonar derecha. Y la fístula de Blalock-Taussig que teníamos hacia esa rama, la dividimos y la retiramos, ¿verdad? Entonces, este es un caso de síndrome del corazón izquierdo hipoplásico que sobrevivió a la cirugía de Norwood y ahora le tocó el segundo estadio, que es la cirugía de Glenn. Recordemos aquí, el ventrículo dominante sigue siendo un derecho. El derecho se tiene que hacer cargo de la circulación sistémica de por vida. Esta es otra anastomosis de Glenn, en este caso es una atresia tricuspidia con una hipoplasia severa del ventrículo derecho, una CIB pequeña y atresia pulmonar. Entonces aquí tenemos una conexión cavo-pulmonar, atresia pulmonar. ¿Cuál es la diferencia entre un Glenn y un Emi-Fontan? Porque por ahí van a escuchar que algunos tienen Emi-Fontan y otros Glenn. En la anastomosis de Glenn, definitivamente hay una sección de la cava superior, se corta por completo y se pega, digámoslo así, término lateral aquí a la arteria pulmonar derecha. ¿Okay? En el Emi-Fontan no se divide la cava superior a nivel de la unión cavo-atrial, sino que se le pone un parche. Se le pone un parche y así, aquí se ve mejor, se pone un parche y a nivel de la cava superior se abre y se le pone un parche extenso hasta la arteria pulmonar principal. La técnica es abrir la cava, abrir la pulmonar y poner un parche que comunica la cava con la pulmonar. ¿Ok? Entonces, la técnica es un poquito diferente. Aquí en los tiempos, digamos, hace 10 años y para atrás se usaba mucho esta técnica de Emi-Fontan. Ahora lo que estamos haciendo es la cirugía de Glenn. ¿Cuáles son las complicaciones de esta operación? Pues las más feas, digamos, es el síndrome de vena cava superior, porque a veces las resistencias vasculares pulmonares están un poco altas y en el postoperatorio inmediato los chiquitos se ponen muy cianóticos en la cabeza y los brazos, pero sobre todo la cabeza. Entonces a veces damos tiempo para que mejore la situación y con frecuencia sí mejora a las horas o a los días de la cirugía. También estos chicos pueden desarrollar malformaciones arteriovenosas intrapulmonares, pueden desarrollar colaterales venovenosas y también puede ser que la vasculatura pulmonar, o sea, las arterias pulmonares, no crezcan como nosotros nos hubiera gustado. Cada paciente es diferente y al tener pacientes con mucha cianosis, a veces los mismos cuerpitos son capaces de desarrollar una cantidad de colaterales impresionantes. Entonces, de cada niño es diferente y como yo les decía, pues a veces vamos a perder a algunos niños entre estadio y estadio. Algunos tienen cardiopatías tan severas que ni siquiera podemos hacerles el primer estadio. Otros van a fallecer entre el estadio 1 y el estadio 2. Y otros van a fallecer entre el estadio 2 y el estadio 3. ¿Ok? Entonces, esto es como ir subiendo peldaños, ¿verdad? Y los que logran llegar arriba son un grupo de pacientes que ahora los vamos a ver con el último paso. Entonces, el control clínico del Glenn, pues, después de que le hacemos la segunda cirugía, los vemos cada 3 a 6 meses, ya no los vemos cada mes. Igual tienen que tomar aspirina. Las saturaciones ideales son las mismas, entre 75 y 85. Igual en cada visita les hacemos eco
para evaluar la unión cavo-pulmonar, ver el tamaño de las ramas pulmonares, ver la presencia de flujo retrógrado, que es un hallazgo de mal pronóstico, evaluar la función ventricular y ver que las válvulas que quedan estén competentes. Entonces, ese es el manejo clínico que le damos a estos chicos. Y la tercera etapa es la cirugía de Fontan. La cirugía de Fontan es el tercer estadio de todas estas malformaciones que tienen fisiología univentricular, a no ser que no hubiera requerido de un primer estadio. Entonces, para los que no se les hizo nada al principio y fueron directo al Glenn, entonces sería el segundo estadio. ¿Ok? Pero para la gran mayoría va a ser el tercer estadio. Entonces, bueno, ¿cuál es el requisito? También las resistencias vasculares pulmonares deben ser bajas. Y para eso, todos los niños antes del Fontan los sometemos a un cateterismo cardíaco preoperatorio para medir y ver toda la anatomía, medir las presiones, sacar todas las fórmulas de resistencias vasculares y ver que todo esté en orden para la cirugía de Fontan. Las válvulas que tiene el paciente deben ser competentes, la función ventricular debe ser adecuada y las ramas pulmonares deben estar bien desarrolladas o también que se puedan ampliar quirúrgicamente de manera sencilla. Hay unos índices que sacamos, ¿verdad? Para saber si la cirugía va a ser de muy alto riesgo o de bajo riesgo. Y el momento ideal para hacer un Fontan es después de los 4 años. Ojalá cerca de los 4 años para que el paciente no tenga cianosis por mucho tiempo. Aquí podemos ver los 3 tipos de cirugía de Fontan que se han descrito muchas, pero digamos que estas son las 3 que dominan. La primera ya casi no se hace, pero es importante que la conozcan porque es muy probable que haya algunos adultos con este tipo de cirugía de Fontan, que es una conexión que se llama atrio pulmonar. Entonces esto quiere decir que la vena cava inferior la vamos a conectar al circuito de Fontan utilizando la aurícula derecha como túnel. Entonces se cierra la CIA, se cierra la tricúspide y queda la aurícula derecha conectada directamente a la arteria pulmonar. Esta, como les digo, ya no se usa. Es una cirugía muy grande a nivel auricular y puede tener complicaciones por eso. Esta otra le llamamos túnel lateral. En el túnel lateral, igual, pues la cava inferior se va a conectar a la arteria pulmonar, pero vamos a utilizar el trozo de vena cava superior que quedó. O sea, estos son niños que se les ha hecho la cirugía de Émile Fontan. Entonces, para hacerles el Fontan, entonces se les pone un parche interno, un parche por dentro de la aurícula que comunica la cava inferior con la cava superior. Y esta se anastomosa hacia la arteria pulmonar principal. Y el tercer tipo, y es el que está más en boga, el que se usa mundialmente en este momento, es el conducto extracardíaco. Entonces, no hay que abrir la aurícula, sino que lo que se hace es que se divide la cava inferior justo antes de entrar a la aurícula derecha y se pone un tubo grueso, que es un tubo que usualmente es un tubo de Dacron o de Gore-Tex corrugado para conectar la cava inferior con la arteria pulmonar principal. Entonces tiene que quedar obviamente libre de obstrucción. Recordemos que al hacer esto vamos a perder todo impulso de bomba del lado derecho del corazón y la sangre se va a movilizar meramente por tono de las venas y por diferencias de la presión intratorácica con la respiración. Aquí tenemos un dibujo de un paciente que ya se le hizo la cirugía de Fontan utilizando la aurícula derecha como túnel y lo que permite esta cirugía es que toda la sangre desoxigenada ahora va directo a los pulmones. La cirugía fue desarrollada por el doctor Francis Fontan en 1971 y también hay que darle crédito a Guillermo Kreutzer, que es un argentino que en 1973 hizo algunas modificaciones
Y ahorita, pues en el mundo, mucha gente llama a este procedimiento Fontan-Kreutzer. La mortalidad en la mayoría de los países donde se hace es baja, es menor al 1%, no es un cambio fisiológico radical y si las condiciones de resistencias vasculares pulmonares son ideales, esta cirugía, pues a pesar de que los internamientos durante la operación son prolongados, son generalmente prolongados hasta de 2 meses, estos chicos usualmente salen adelante. Este es un bebé con una atresia tricuspidia, ¿verdad? Con una CIB y tenía algo de flujo pulmonar, se le terminó de cerrar la arteria pulmonar. Este es otro Fontan, en este caso es un extracardíaco que se le puso un tubo de la vena cava inferior a la arteria pulmonar y le dejaron un huequito, aquí una fenestración entre el conducto y la aurícula derecha para permitir, digamos, si las resistencias vasculares pulmonares en algún momento están muy elevadas, que pueda tener algo de flujo de derecha a izquierda, digámoslo así, ¿verdad? Contaminando este corazón que solo maneja sangre oxigenada. Entonces, bueno, la idea después del Fontan es que el paciente sature mejor. No le hemos reparado nada, o sea, son cirugías paliativas. Entonces, no estamos reparándole la cardiopatía, es meramente mejorando la condición. Son pacientes que ya ahora van a saturar más de 90 y muchas veces más de 95% se van a ver bastante bien. Los pacientes usualmente se sienten mejor. ¿Ok? Pero algunos desafortunadamente van a complicarse después de la cirugía de Fontan. Hay riesgos de taquicardia supraventricular, ¿verdad? Que son arritmias atriales importantes. Puede haber también taquicardias ventriculares, pero lo usual es que sean supraventriculares. También pueden desarrollar insuficiencia cardíaca porque recuerden que es un ventrículo que tiene que hacer todo el trabajo, a veces desarrollan insuficiencias valvulares, a veces tienen disfunción diastólica ventricular, a veces tienen sobrecarga de retorno al corazón por algún motivo, alguna conexión, alguna colateral. Pueden tener accidentes vasculares cerebrales, pueden tener tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Recuerden que es una circulación a baja velocidad y trombos generados en los miembros inferiores pueden llegar a la vasculatura pulmonar y producir un tromboembolismo pulmonar. Algunos pueden desarrollar bronquitis plástica y este es un ejemplo de un paciente con bronquitis plástica que donde tosió sacó ese cuerpo, ¿verdad? De los bronquios en este caso pues tiene la forma incluso aquí de los bronquios, de las ramas de los bronquios. Esto es una complicación seria, ¿verdad? Ya nos habla de que hay una estasis de linfa a nivel de los pulmones en estos casos pueden también desarrollar enteropatía perdedora de proteínas, que es una pérdida de proteínas por las heces, también por enlentecimiento del flujo en el lecho esplácnico y también estos pacientes pueden desarrollar problemas serios de absorción de proteínas porque las pierden por las heces y empezar con problemas de edemas, ascitis, derrames pleurales, etc. Otra cosa que se ha identificado recientemente es una enfermedad hepática asociada al Fontan, por sus siglas en inglés, y pues ya se ha visto que con los años pueden tener cirrosis hepática y algunos pacientes pueden incluso tener cáncer de hígado después del Fontan. Algunos pacientes se pueden derivar a un trasplante cardíaco, sobre todo aquellos pacientes que tienen situs solitus, ¿verdad? Donde las arterias y las venas están en el lado correcto y podría conectarse con un donador, con un corazón de un donante de un corazón normal. Y desafortunadamente también algunos se nos van a morir en épocas más tempranas de lo esperado. Entonces, bueno, ya hay estudios recientes, ¿verdad? Que podemos hablarle a los pacientes que la sobrevida a 30 años es de un 85%.
O sea que más o menos vamos a perder el 15% de los pacientes en el camino después del Fontan. Va a depender mucho el pronóstico del sustrato anatómico y como lo muestra este estudio que se publicó hace 3 años, eh, si el ventrículo izquierdo es dominante, es el que lidera esa fisiología univentricular, el paciente tiene mucho mayor posibilidad de sobrevivir y de llegar incluso a un trasplante si es que lo necesita. Pero si tiene un ventrículo izquierdo dominante, podría llevar una vida bastante normal sin necesitar nada. Cuando el ventrículo derecho es el dominante, es el caso del corazón izquierdo hipoplásico, pero también otras formas de ventrículo derecho dominante, vean que las posibilidades de muerte y trasplante son mayores y el pronóstico de estos pacientes es más sombrío que cuando el ventrículo izquierdo es el dominante. Y esta otra línea es específicamente el grupo de los corazones izquierdos hipoplásicos que nacieron con un foramen oval restrictivo. Ya el sustrato anatómico era pésimo y estos niños son los que les va peor. Entonces, bueno, el manejo clínico del Fontan, en esto hay unas guías recientes que aquí se las estoy exponiendo. Las consultas deben ser cada 6 a 12 meses con un electrocardiograma. El ecocardiograma debe hacerse cada año. Se sugiere una resonancia magnética nuclear cardíaca cada 3 años en niños y cada 2 o 3 años en adultos. Un Holter de 24 horas cada 2 o 3 años en niños y cada 1 o 2 años en los adultos. Hacer una prueba de esfuerzo cada 2 o 3 años en niños y cada 1 a 3 años en adolescentes y adultos. Cateterismo cardíaco en niños según si hay alguna indicación clínica. Y en adolescentes y adultos ahora se recomienda hacer un cateterismo cardíaco cada 10 años. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto chequeo clínico? Pues muchos van a desarrollar intolerancia al ejercicio. Las causas de esto va a ser falta de bomba a la circulación pulmonar, incompetencia cronotrópica, restricción pulmonar, reducción de masa muscular esquelética, mala condición física de los pacientes. Y se sugiere que estos pacientes, si reciben entrenamiento físico, pueden mejorar la resistencia muscular en los miembros inferiores, pueden mejorar el gasto cardíaco y mejora su calidad de vida. O sea que hay que mantenerlos activos. Y pues de las cosas que más nos molestan o nos duele de estos chicos es el daño al órgano blanco. Entonces debemos hacerles exámenes cada 3 o 4 años en los niños menores de 12 años con Fontan, cada 1 a 3 años en adolescentes y cada 1 a 1.5 años en adultos. ¿Y cuáles son las pruebas que debemos hacerles? Debemos hacerles pruebas de función hepática que incluyan control metabólico, un hemograma con plaquetas, unas transaminasas, TP, TPT e INR, un perfil de lípidos para los adolescentes y adultos y un ultrasonido del hígado en adultos para buscar esas cosas feas que les mencioné ahorita. También pueden hacer daño renal después de un Fontan. Entonces es importante buscar nitrógeno ureico, creatinina. Lo que les decía del flujo linfático que puede estar comprometido, les tenemos que hacer proteínas totales y fraccionadas. También pueden tener trastornos endocrinos y metabólicos. Debemos medir calcio, vitamina D y buscar el estadio de Tanner en su desarrollo. Y algo muy importante es la detección de problemas neurológicos, psicológicos y psiquiátricos. No es para menos, ¿verdad? Pacientes que han pasado por tanto en la vida y por tiempos prolongados de cianosis pueden tener problemas de neurodesarrollo y cognitivos. De todo tipo, ustedes se pueden imaginar desde déficit atencional leve en la escuela hasta problemas psiquiátricos severos como esquizofrenias y otros tipos de cosas mucho más graves. Entonces, estas cosas hay que identificarlas en la consulta y mandarlos a los especialistas que se requieran para ayudarse en el manejo.
También en la tromboprofilaxis hay riesgo de tromboembolismo, como mencionamos, entonces siempre es importante que estos pacientes tomen algún agente antiplaquetario, que puede ser aspirina, o mantenerlos con anticoagulación un poco más fuerte. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que yo les quería comentar el día de hoy y estoy atento a preguntas. Doctor, buenas noches. Bueno, y de mi parte, doctor, quisiera agradecerle porque qué clase más es sencilla y la forma en que explicó todo, muy bien explicado. Más bien de mi parte, más bien es para agradecerle porque quedó muy bien explicado todo el proceso del manejo y el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta, doctor. Cuando mido el gradiente ahí del Glen o aún el del Fontaine, ¿qué gradiente tendría que ser para que uno piense que ya está bastante estenótico? Después de un banding, por ejemplo, ¿te referís? Sí, Cuando a nosotros nos gusta, cuando colocamos un banding que tenga un gradiente bien alto, o sea, que tenga por lo menos, si el niño ya tiene 2 o 3 meses, que ande con gradientes de 60 o 70 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que está bien bandeado. Ese paciente va a estar cianótico, ¿verdad? Por supuesto, un poquito cianótico, no extremadamente cianótico, y le va a permitir desarrollarse, crecer, ganar peso, alimentarse bien y que las ramas pulmonares le crezcan. y en cuanto, digamos, cuando le hacen el Glen, uno también puede medir el gradiente a nivel del Glen, a ver si hay obstrucción, porque a veces ve un flujo uno no laminar, sino bastante con una liaison. Ahí Sí, cuánto debería ser como el gradiente para uno pensar que ya hay que haber una reintervención. lo ideal es que no tengan ningún gradiente, o sea, y eso lo medimos directamente en la sala de cateterismo. Lo ideal es que no tengan nada, o sea, que tengan la misma presión en la vena cava superior que en las arterias pulmonares. Pero es cierto, a veces uno a la hora de hacer el cateterismo detecta gradientes pequeños, ¿verdad? Usualmente de menos de 5 milímetros de mercurio. Y eso es lo que uno debe aceptar. Gradientes mayores de eso implican que hay cierta obstrucción y es mejor actuar. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos. Fue un placer colaborarles a ustedes y ahí estoy para servirles. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, chao.